Hola, cordial saludo. Mi nombre es John Alexander Benavides Muñoz. Soy estudiante del programa Ingeniería de Sistemas. El código de mi grupo es el 213022-640. Este es mi documento de identidad que verifica que soy yo. Eh, Les daré a conocer mi problema a resolver del paso 5, que es el problema 2, el cual habla sobre una empresa llamada Computronic, eh, la cual cuenta con su única sede con N cantidad de empleados, que se realizan eventos durante el día y, y la empresa requiere identificar cuántas ventas fueron menores a 300, cuántas mayores a 300. Bueno, ahí nos piden unos requerimientos. ¿Qué hice yo? Pues primero pensé en un arreglo donde pueda guardar la cantidad de vendedores que el usuario necesite ingresar, la cual siempre va a ser, digamos que la columna I y la fila J. Entonces la columna I va a variar y la columna J siempre va a ser cero, porque voy a tomar mi arreglo de esta forma, donde de aquí para abajo siempre voy a guardar son los nombres de mis vendedores, y estos lugares, estos espacios van a ser las ventas, donde voy a guardar las ventas de los vendedores que necesito guardar. Entonces el usuario va a digitar cuántos vendedores quiere registrar y la cantidad de ventas por día de todos los vendedores, ya sea tres, ya sea dos, ya sea una por cada vendedor. Eso lo digita el usuario. Aquí en este segmento de código hago eso. Esta es mi variable, mi arreglo lo hice con un tipo de dato dinámico donde puedo guardar varios tipos de datos. Bueno, entonces aquí hago mi función llenar vendedores, que simplemente pregunto el nombre de los vendedores y los guardo, como ya dije, en la posición I sub 0, porque este siempre va a ser cero. Entonces lo único que va a variar es la I en esta posición. Ahí es donde siempre voy a guardar mis nombres de los vendedores. Ya las otras posiciones guardo son las ventas de cada uno. Alex va a tener estas casillas para las ventas, John estas, y así sucesivamente. Listo, entonces después de haber llenado el arreglo con mis vendedores, pues aquí obviamente los guardo en las dos variables, el número de vendedores que voy a ingresar y la cantidad de ventas por día que voy a ingresar por cada vendedor. Después lleno las ventas con mis vendedores, lleno las ventas de cada vendedor. Entonces aquí llenar ventas, llamo a mi función llenar ventas y les aclaro una serie de pasos para que no hayan excepciones ni salgan ningún tipo de error. Aquí utilicé un ciclo while en donde esto sea falso, donde esta condición sea falsa, él se sale y rompe el ciclo y no se sigue repitiendo nada. Entonces aquí simplemente lo que hago es pedir el nombre de mi vendedor, lo guardo en una variable y busco en el arreglo que le envié, que ya tengo el nombre de mis vendedores, lo busco en cada posición, y cuando lo encuentre, pues entonces en la posición en la posición J, perdón, de mi arreglo bidimensional sería esta, la posición uno. Siempre va a ser, o sea, mi primera venta siempre va a ser desde la posición uno en adelante, porque esta cero no, sí, siempre va a ser el nombre de mis vendedores, siempre para mi posición J siempre va a ser uno en adelante para las ventas y cero siempre va a ser los vendedores. Entonces comenzamos desde el uno para llenar las ventas de cada vendedor. Entonces pregunto que si en esa posición está vacía, entonces ingreso la venta de mi vendedor, y ya ingresada la venta pues la guardo en el espacio de memoria, y aquí hago un corte de este ciclo for, se sale y pregunto, ¿desea seguir ingresando la venta? Uno sí, cero no. Listo, sí, digamos que ingresó sí, entonces vuelve y se repite estas líneas de código, y lo mismo, entonces el nombre del vendedor, busca el espacio de memoria que esté vacío
y plasma la, la venta ahí. Ah, aquí hago un parseo para que quede entero la variable y pueda después manipular los datos, dividir, multiplicar, sumar y restar, que es lo que necesito más adelante. Y cuando ya no quiere ingresar más ventas, pues simplemente se sale de llenar ventas, se termina de ejecutar esa función y ingresamos a la función identificar ventas. Esta identificar ventas es simplemente lo que nos piden aquí, que es identificar cuáles de las ventas de cada vendedor fueron menores o iguales a 300, cuántas ventas fueron mayores o iguales a 300 y menores a 800 y cuántas fueron mayores o iguales a 800. Eso también lo voy a coger así, en un arreglito simplemente va a salir el uno o si fueron dos ventas van a salir dos ventas de menores a 300 o si son mayores a 400 entonces va a salir aquí uno o dos ventas las que fueron mayores a 400 y aquí sucesivamente los tres paradigmas que nos piden. Simplemente va a salir el uno o numeritos enteros, mejor dicho, la cantidad de ventas que se repiten según estos requerimientos de acá. Eso lo imprimo desde una vez y aparece en la consola. Después de eso ya me salgo, ya se sale a identificar ventas, hago una línea y después me voy a total ventas y comisión. Y C, perdón, total ventas y C, que sería comisión. En la cual total ventas y C, simplemente hago lo que cojo todas las ventas que ya están guardadas en mi arreglo que declaré al inicio, eh, lo envío por parámetro en esta función y calculo y sumo las ventas en total de cada vendedor y respecto a la tabla que nos dan acá, si fueron inferiores o iguales a 400, entonces la bonificación es del 3%. Si fueron entre 400 y 800, el 5%. Y ventas superiores a 800, el 10%. A continuación, vamos a compilar el programa. Listo. El cual nos pide, pues, ingrese el número de vendedores que desea registrar. Voy a registrar dos. Ingrese el número de ventas que, que pueda hacer cada vendedor. Voy a registrar dos. O sea, cada vendedor puede registrar dos ventas en el día. Listo, entonces me dice ingrese el nombre del vendedor. Uno se va a llamar Alex y el otro John. Vale, listo. Entonces nos piden, aquí en este espacio ya vamos a guardar las ventas. Entonces me dice ingrese el nombre del vendedor al que le vamos a guardar las ventas, ¿no? Entonces yo pongo Alex. Listo, entonces vamos a guardar una venta de 300.000 pesos. Listo, entonces desea seguir ingresando ventas, sí. Al mismo vendedor Alex le voy a ingresar otra venta de 300.000 pesos. Listo. ¿Desea seguir ingresando ventas? Sí. Uno sí, cero es no. El nombre del vendedor, pues ya ingresamos las dos de Alex. Vamos a ingresar las dos del otro vendedor que se llama John. 700, una venta de 700. ¿Desea seguir ingresando ventas? Sí. Otra de John. ¿Desea seguir ingresando ventas? Perdón, ingresa la venta de John. 500. Listo, ya hemos llenado las dos ventas de Ale y las dos ventas de John, entonces nos salimos de ahí. ¿Desea seguir ingresando ventas? No, pan. Listo, entonces nos tiene que botar la información de cada vendedor. Aquí es el siguiente cuadro, se ven las ventas menores o iguales a 300, siguen las ventas mayores a 300 o menores a 800 y por último las ventas mayores a 800. Estas serían las ventas menores o iguales a 300. En este cuadrito las ventas mayores a 300 y menores a 800 y en el último las ventas mayores a 800. Este sería el total de ventas del vendedor Alex. Sumarían 600. Acá abajo nos muestra la matriz con las ventas llenadas.
Mire, menores o iguales a 302. Entonces aquí en el primer espacio nos guarda ese número, dos ventas menores o iguales a 300. El vendedor John tuvo dos ventas mayores a 300 y menores a 800. 700 y 500 son dentro del parámetro que necesitamos, entonces marca las dos ventas. Y nos imprime el total de ventas y el sueldo a pagar. El sueldo a pagar es 500.000 pesos más la bonificación. La bonificación de Alex fueron 30.000 pesos. Las bonificaciones, eh, el total de ventas de John fue 1.200.000 y el sueldo a pagar es 500 más las bonificaciones. Y las bonificaciones por venta de John fueron 120.000.